él se pone cómodo, es basquetbolista de origen. Y tiene una larga trayectoria como funcionario en secretarías de deporte, en ministerios, y es un escritor de libros sobre la historia del deporte, sobre todo en Argentina, la mitad de los cuales incluso tienen que ver con proyectos que han salido desde la última etapa, desde el papado de Francisco, y que vinculan el deporte como actividad social con una de las tareas más edificantes desde el punto de vista de la cooperación. Le hemos pedido a Víctor que hoy nos acompañe en este encuentro hablándonos, bueno, por supuesto nos hablará primero del deporte y después si nos puede hacer un parrafito en particular del fútbol, que es el que nos argentiniza particularmente. Bueno, muchas gracias. He vuelto a mi casa, porque ya debe ser la quinta vez que vengo a hablar acá. Pero me habías dicho que el tema que más quería es un tema de la identidad. Exactamente. Ahí está. Que son. Y quería leer dos pedacitos nada más de mi último libro que hablan sobre la identidad de un pueblo, y para, no vamos a decir ni de quién son estos, porque son, creo, para mí, que la puse en mi libro, lo que mejor nos define como identidad de un pueblo, ¿no? Alguien que dice que el pueblo es una categoría mítica, no es una categoría lógica. El pueblo no se puede manejar y tiene fuerza en sí mismo, tiene cultura en sí mismo. La concepción de la historia como un hongo no sale sola, no existe, es una idea absurda. La historia es pasar la memoria al presente, hacerla crecer con coraje en el presente y proyectarla hacia el futuro. La supervivencia de un pueblo está en la memoria y en la sabiduría del anciano unido a la fuerza del joven que la lleva adelante. Esto es para muchos que hablan, que creen que la historia nace cuando ellos llegan a algún cargo, ¿no? En cualquier sector, en cualquier lugar. Y la otra que dice sobre la Argentina: traemos las huellas genéticas de una identidad que desde los orígenes mismos nuestros, del cual prevenimos y a lo largo de la historia, han aportado formas orgánicas liberadoras como la comunidad, la familia y un tipo de hombres que se erigen en un mensaje de argentinos para los pueblos del mundo. Estas son dos definiciones de identidad. Y pasando al tema nuestro, que ya es a la cual me dedico desde hace casi 50 años, es el tema del deporte. Yo creo que, no sé si ustedes saben, este deporte como lo conocemos hoy. Cuando usted habla de deporte, sabe que el básquet, el hockey, el fútbol, es un juego, ¿no? Y había un gran educador holandés que decía que el juego es anterior a la cultura. Y es para pensarlo. ¿Qué es el? Porque el juego nace con el nacimiento de todos nosotros. Para nosotros todo es un juego. Desde el día, yo creo que el primer juego que tenemos es cuando mamamos la teta de la mamá. Es el primer juego de un niño. Si ustedes lo piensan, no sé, acá debe haber muchas mamás, es lo primero que hace un niño es jugar en ese momento. Después, cuando empieza a gatear, cuando empieza a caminar y se encuentra con el otro. Ahí es donde primera vez él ve al otro, al que le pega, al que le quita el juguete. Es un juego. Y ese juego se desarrolló en toda la historia de la humanidad. Por eso Huizinga
que este educador decía que el juego es anterior a la cultura. Con la cultura después lo vamos formando los pueblos. Y yo en esta definición no quiero dejar atrás en esto que les decía de aquellos que creen que la historia comienza cuando uno llega, al padre de la historia científica, que es Heródoto, que es considerado el padre de la historia, cuando hace 5 siglos antes de Cristo dijo que todo pasado es el prólogo de lo que va a venir. O sea que, bueno, sobre esto, el deporte, este juego, que todos los pueblos originarios de cualquier lugar lo tuvieron de alguna forma, lo convirtieron en deporte, se convierte en deporte con la revolución industrial en Inglaterra. Cuando los ingleses arman el juego del fútbol, hay una película que es extraordinaria para verla, que es el nacimiento del fútbol, y los otros juegos también se arman ahí. Pero como siempre los ingleses que armaban algunas cosas, los que lo organizan a esto no fueron los ingleses sino los franceses, que siempre le robaban cosas a los ingleses. Siempre tuvieron esa inteligencia. Ellos organizaron el deporte. Todas las federaciones internacionales que ustedes vean son de los franceses. Tal es así que el lenguaje que se habla, que hablan ellos cuando se reúnen, es el francés, no es el inglés. Entonces, este crecimiento, ¿cómo llegó a esta tierra? Y llegó con la inmigración. Calculemos que allá, fines del siglo XIX, el primer censo, creo que hace Sarmiento, lo hace hacer, éramos 1,5 millones de habitantes en el país. Y entre 1870 y 1930 llegaron 3,5 millones de inmigrantes europeos. Acá lo conocemos como los ingleses locos que trajeron el deporte, pero no eran ingleses, realmente eran de la Gran Bretaña, pero eran la mayoría las periferias como los irlandeses y todo. Y ahí formaron los colegios, ellos trajeron el deporte a sus colegios privados que tenían ya acá. Y trajeron 3 deportes los ingleses: el fútbol, el rugby y el cricket. El fútbol, el rugby y el cricket, no sé si hay alguno, saben cómo es, creo que hay un solo club que lo juega hoy, por acá, por Temperley, creo que era uno de los lugares que jugaba. El rugby, que no prendió en principio, y el fútbol, que es una cosa que prendió en nuestro habitante originario, hasta que le robamos totalmente y lo acriollamos al fútbol. El fútbol hoy es argentino, para todo el mundo es ¿por qué? Pues lo hicimos de otra manera. Y cómo ese invento cultural que habían traído los ingleses, que era de ellos, se hizo extensivo a todo nuestro país tan rápidamente. ¿Qué son los clubes? El único lugar que hay clubes, ustedes pueden sentir que hay clubes en Inglaterra, le dicen clubes. Los demás países no, son todas cosas municipales, las canchas son del municipio, no hay clubes. Y acá aprendió muchísimo los clubes. ¿Qué es un club? Es un lugar de encuentro. ¿Y por qué había aprendido en Inglaterra? Porque la revolución industrial había trasladado del campo a los lugares donde pusieron la fábrica, con la revolución industrial, que eran el centro, habían trasladado millones de personas que dejaron de cazar, de pescar, de criar vaca, a ir a trabajar en una fábrica 8 horas, vamos a ser claros, 14 horas diarias, trabajo esclavo. Pero esa persona cuando salía tenía que tener un lugar, y ahí nacieron los clubes, un lugar de encuentro. ¿De quiénes? De aquellos que habían venido de un lugar determinado, que
seguían siendo amigos de aquellos que trabajaban en la misma fábrica, que se hacen amigos, eran los nuevos amigos, y así nacen los clubes, un lugar de encuentro. Tal es así que si ustedes ven a cualquiera de los clubes viejos que hay acá, salgan por acá nomás y vean, no hay ningún club que diga club nada más, es el club social, cultural y deportivo. Lo último era lo deportivo. Lo que pasa es que el deporte, que es la mayor manifestación del siglo XX en el mundo, fue barriendo los otros, ¿no? Fue dejando, pero todos los clubes tenían un teatro, una biblioteca, según quién los creaba los clubes, acá en la Argentina. Si ustedes ven clubes con biblioteca, seguramente eran del Partido Comunista o Socialista. Si ustedes ven club con teatro, eran los anarquistas. Es fácil, hay muchos clubes que ya hasta cambiaron el nombre, ¿no? Que tenían los nombres. Y quienes crearon esos clubes, después fueron los enemigos del deporte, del fútbol. Los anarquistas pasaron a decir que el fútbol era una manifestación de los poderosos sobre los... Bueno, nosotros lo hicimos, todo eso lo hicimos distinto. ¿Cómo se expanden esos clubes? Con el ferrocarril. Con el ferrocarril, que de 1870 empieza el ferrocarril y llegamos a tener 42.000 kilómetros de vía. 42.000 kilómetros que nos unían en toda la... Y hay una estación cada 15 kilómetros. Cada 15 kilómetros hay una estación. Cada 15 kilómetros, los tipos que hacían la estación y que iban a vivir a esos lugares, ¿qué hacían? Armaban una cancha de fútbol, una cancha de paleta, según de dónde eran los inmigrantes, y ahí se iban, armaban piletas, no piletas de nataciones, como la que tenemos ahora, sino piletas para que se bañen el pueblo. Hay algunas quedan, en el lugar donde yo nací, que es Tucumán, quedan 3 todavía, que eran redondas, de 25 metros, pero redondas. Y después se convirtieron en pileta de natación para nosotros. Bueno, esa cosa fue dando una identidad de los clubes que es muy fuerte en la Argentina, pese a toda la decadencia de que de hace 40 años también tiene la dirigencia de los clubes. Estos clubes fueron los que fueron juntando a la gente, eran los que hacían los bailes de carnaval, además del deporte, donde se casaron nuestros abuelos, nuestros padres se conocieron, se casaron ahí, fueron formando identidad. ¿Qué tiene un club? Una identidad. En algún momento, alguna universidad de acá de Buenos Aires trajeron una idea, los profesores de educación física, de la corporalidad. Es decir, no hagamos deporte, hagamos que el niño conozca su cuerpo, trabaje con su cuerpo. Yo tuve un maestro que para mí fue el mejor pedagogo del siglo XX, que fue el profesor Jorge Hugo Canavesi, que fue además entrenador del primer campeón mundial de básquet en 1950, que decía: yo nunca vi un niño que llegue a la casa y le diga a la mamá: ¿usted sabe qué bien trabajé la corporalidad hoy? Yo veo unos niños que llegan a la casa y le dicen a la mamá: ¿sabés, mamá, qué golazo hice hoy? Bueno, eso es la identidad de los argentinos. Esa es la identidad de los argentinos. Ustedes quieren... Yo discutí mucho, pueden ser los artistas, los escritores, pero esa identidad que tenemos con el fútbol, y que además tuvimos la suerte de tener, no los dos mejores que seguramente ustedes conocen, Maradona o Messi, sino también anteriores, jugadores anteriormente que fueron grandes figuras como Di Stéfano, que es un ídolo en España. Bueno, todo eso fueron dando una identidad del pueblo. Ustedes hablan con alguien y dice: y la provincia del Chaco, y te dicen el Chaco Forever. O hablas con de Tucumán, te dicen San Martín o Atlético. Esa rivalidad que se fue dando en los barrios.
no a la barra brava, muchachos, eso es un invento. Le puedo dar fecha del invento, eso fue la dictadura en 1976. Después de la dictadura inventaron la barra brava. Y eso lo decía un licenciado en psicología social que fue Roberto Perfumo, que él conoció que en la ciudad de Quilmes es donde primero se inventó la barra brava, con un jefe de custodia que tenía el intendente de la dictadura en ese momento. Así como también nos quisieron quitar nuestra identidad después del 76. Esta identidad deportiva nos quisieron quitar anulando los clubes, la dirigencia política que vino de ese momento, y la nueva democracia de los 40 años que festejamos ahora no cambió en esto. En vez de construir clubes y defender a los clubes, empezaron a hacer playones deportivos o polideportivos. Todo individual. Donde uno va y está, no se junta, no hay lugar de encuentro, hace un deporte y se va. Y bueno, usted ve los intendentes, los concejales, los gobernadores, todos haciendo playones deportivos. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente se encuentre. Es un lugar de encuentro el club. Y es un lugar de formación de dirigentes. Que es lo que no quieren que se forme nuevos dirigentes con un pensamiento totalmente nacional. Esto, hay poca gente que lo dice porque en general hay que ser políticamente correcto. Yo hace 50 años que no soy políticamente correcto y le digo estas cosas. Creo que hay que convertir todos los playones que hay en el país en nuevos clubes. En nuevos clubes donde estén ustedes, donde se junten, donde discutan. ¿Cómo se forma un dirigente? Hay 3 lugares donde se pueden formar los dirigentes. Las universidades, que es una formación de dirigentes. Los sindicatos, que es un lugar por naturaleza que se va formando. Y los clubes. Por eso atacaron a los clubes. En el 76 se atacó a los clubes. Y acá voy a desmitificar a otros. Seguramente la mayoría de los que están acá vieron una película maravillosa, estéticamente, que se llama Luna de Avellaneda. Bueno, ese director y ese guionista, y además con otra película ganaron el premio. ¿Cómo se llaman los premios que dan por las películas? El Oscar. Con la otra película ganó el Oscar. Y bueno, ¿cómo? El secreto de sus ojos. Bueno, las 2 películas son falsas en contra del pueblo argentino. Luna de Avellaneda nos daba una tendencia de los que el liberalismo más tremendo que hay quería hacer con nuestros clubes, convertirlo en sociedad anónima deportiva. El final de esa película, que le vuelvo a repetir, es estéticamente extraordinaria. El final de esa película, ¿cómo termina? Uno que le dice al otro, bueno, vamos a hacer otro club. Pero habían entregado la identidad de ese club, que creo que de acá, por acá, de la zona, de 120 años, en esa película. Y en la otra, que también voy a aprovechar para hablar de la otra, de la que ganó el Oscar, es lo que creo que ningún ser humano, desde hace siglos, quiere, que es justicia por mano propia. ¿Cómo termina esa película? Y a mí me toca porque el asesino era hincha de Racing. Lo descubren por eso encima. El tipo hace justicia por mano propia. Termina encerrando al asesino en su campo. Entonces, no son inocentes esas 2 películas. Que se enoje el director, que se enoje el guionista. Yo donde voy a hablar en muchos lugares, digo siempre lo mismo. Vinieron a romper nuestra identidad de los clubes. Nuestro foco de identidad que tenemos los argentinos. Bueno, la respuesta a eso, creo que fue en diciembre del año pasado, cuando 7 millones de personas, sin que nadie los convoque, sin que nadie los lleve, salimos a la calle y decimos, esta es la identidad de los argentinos.
Bueno, hay muchas cosas más que podría decir. Yo la verdad sobre este tema que lo estudié mucho, que lo investigué mucho, lo investigué muchísimo. Debo llevar 20 años investigando los 6 libros que escribí. El tema de la identidad es uno de los temas que más me preocupa, en el cual más algo... Porque yo nací en un club, yo nací a la par de un club en Tucumán y me crié. El fondo de mi casa era el club. Mi primer regalo que yo me recuerdo de Reyes fue una pelota de básquet. Encontrar la pelota para mí fue, y lo recuerdo, bueno, son cosas que se van perdiendo, sí, ahora tenemos el teléfono, la tecnología, pero no es lo mismo jugar al fútbol con el teléfono que siempre jugar lo mismo, que ir y estar sentado en una cancha, sentirte parte de eso que es la identidad de nuestro pueblo, más allá de las miserias que han convertido al deporte en las últimas décadas, ¿no? Se ha convertido en un negocio show business, como le decían en algún momento, en un gran negocio, pero todavía el pueblo rescata lo profundo de esa identidad que es el fútbol, ¿no? En cualquier lugar, en cualquier lugar donde vean un chico jugando, pero especialmente si lo ven en un club, no en un playón deportivo, no en un potrero. Ya hace años decíamos que los potreros, porque los periodistas que son los que escriben rescatan como una cosa linda el potrero, nostálgica. El potrero era un lugar de delincuencia. El potrero era el lugar donde nacían los delincuentes. Acabemos con eso, esa nostalgia donde los chicos se formaban, porque no todos llegan menos del 0,5%, pero donde se formaban espiritualmente como personas de bien, como era en los clubes. Tenemos que recuperar los clubes, digamos. Aunque no vayan ustedes a un club, pero tengan el pensamiento que cuando le están hablando la política, le está hablando de los playones, de los polideportivos, lo está engañando, lo está sacando de nuestra identidad. Esa no es nuestra identidad, es una identidad eurocentrista. Ellos trajeron en el 76 esa idea. ¿Para qué? Porque esa dictadura del 76, la cual la viví y por eso vivo en Buenos Aires, venían a acabar con los lugares de formación de dirigentes y venían a perseguir a los jóvenes. Hubo una persecución sobre los jóvenes, no a los que mataron, que eran militantes de un lado o del otro, sino a los que los jóvenes no se junten, que no puedan estar acá como están hoy escuchando a uno que algunos dirán este es un loco lo que está diciendo y otro le quedará algo de lo que dijo. Ellos vinieron a perseguir, por eso los clubes a partir del 76 empezó la decadencia y entró esta nueva ideología, que por eso la critico a la película, que querían poner un playón, donde cada uno, o un gimnasio, porque tengo que ir al gimnasio donde me ponen el televisor adelante, corro en una cinta, me pongo las cosas para escuchar música y el mundo no existe. No, el mundo existe, el deporte es parte de la unión, ¿no? Entonces, esto es mi mensaje para todo el que lo quiera escuchar, es mi postura de vida y lucho por eso. Bueno, estoy dispuesto si quieren escuchar preguntas. Pregunta, comentario. Sí. Dos comentarios y una pregunta. Primero, felicitaciones por ser muchas gracias. ¿Viste? Ya tengo uno. Con respecto a lo que hablamos de la Sociedad Mundial, ¿usted cree que el comentario que hizo Mbappé antes del Mundial de que ellos juegan otro fútbol, juegan otro deporte, tiene que ver porque nosotros adoptamos al fútbol, jugar a la pelota, como le decimos, chicos, como identidad propia? Nosotros jugamos a la pelota, jugamos, ellos practican el fútbol, nosotros lo jugamos. Y
tienen que ver por ese lado. Nosotros lo adoptamos como nuestro. Claro. ¿No dijiste? Sos joven y vas a jugar, te crees Messi, ¿o no? No le pega una, pero le cree, ¿viste? O Maradona, pero claro, son otra cultura. Vos fijaste que la cultura del fútbol francés hoy es africana, no es francesa. O los ingleses también, ya. Es otra cultura. Pero además quieren convertir un negocio, ¿viste? Todo de discusión. Bueno, pero creo que el fútbol es nuestra propia identidad. Si hay algo más. Y bueno, y además sacamos el mejor artista, ¿no? Para mí. Perdón, Borges, perdón, todo lo demás. El mejor artista que veo en Argentina es el fútbol, Diego Armando Maradona. No hay ninguna duda en eso. Ya, sacar todas las conclusiones que quiera Maradona. A ver, Víctor, ahí me parece interesante por la pregunta destacar que como rango cultural nuestro el juego predominaría sobre la práctica, ¿no? Sobre la práctica profesional. Sí. No, eso, más allá de que la práctica nos va venciendo, yo por eso pongo el tema de la dictadura, fue muy grave. Los analicemos esto. Nuestros hijos hoy están jugando al fútbol en la computadora. Mi nieto, que tiene 9 años, llega a mi casa porque lo cuidemos a las 8 de la mañana y prende y ve fútbol desde hace, qué sé yo, no sé quién son los que juegan, no conozco ni los equipos. Pero le voy a contar una anécdota. El padre quería que sea, tiene 9 años, le compró todas las cosas, el arquero de River, el pibe lo llevaba, yo lo veía, es así de chiquito. Y un día le dije a la madre que mi hija, digo, che, ¿por qué no lo llevamos a un club que juegue al básquet? No, pero él no. Bueno, pasó, fue el año pasado, este año empezó a jugar en Premini, categoría más chiquita. Este domingo yo me levanto todas las mañanas a las 7:30 porque juegan a las 8:30 para ir a verlo. Y me dice la madre, no vamos porque está enfermo. Digo, ¿qué tiene? Él tiene fiebre. ¿Pero por qué no lo vas a llevar? Entonces, me voy a la casa y dije, lo voy a llevar yo. Y se largó a llorar porque los padres no lo dejaron ir. ¿Sabe qué? Tiene marcada la identidad del club. Le marcó la identidad en un año, En un año. ¿Por qué? Por esta enseñanza de que sus amigos iban a jugar. Y él le estaba fallando. Esto lo puedo decir yo después de 50 años. Pero él no lo comprende, pero lo vive. Cuando quieran hablar de identidad, ahí, eso es la identidad. No hay ningún chico que no quiera ir a jugar a un club. Ninguno. A veces son los padres, los abuelos, los que queremos que sea Messi, pero no. Dejémoslo que jueguen. Dejémoslo que jueguen. Por eso empecé hablando del juego. Dejémoslo que jueguen, dejémoslo que nosotros lo podemos guiar, pero hay que dejar. Y cuando hablemos de democracia, esta es la democracia, no solo votar. Los padres tienen que entender que la democracia es que ellos también pueden elegir. Vos los podés guiar por un camino o por otro, pero ellos tienen que elegir. Y esto no es liberalismo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Respecto a la economía, donde Kempes y Maradona. En su momento había mucha pelea entre Kempes y Maradona, ya que Kempes era como un ideal, Maradona era lo opuesto a los argentinos. En su momento, que era 70, ¿no? Sí. ¿Qué opina de esto? Bueno, qué sé yo, los argentinos no somos una sola cosa. Pero en el juego Maradona tenía razón. Pero respecto a la identidad, Es la identidad nuestra, somos parte de esas dos identidades, no es una sola, no es River o Boca, somos las dos. Somos las dos. Pues se ve lo que un pueblo va formando, pero hay una cosa que nos saca a los argentinos. No hubo River y Boca en diciembre del año pasado en la calle, ¿no? Y no hubo un incidente si no lo producían algunos pícaros de la política en el obelisco.
Entonces, esa es la identidad del pueblo argentino. Pero Maradona es la identidad, ahí resumen todo. No Porque resume es el todo. único que se atrevió en una cancha a putear A los otros. a los italianos cuando Pues sí, jugaban el en himno. Argentina. Claro. Eso, si no es identidad, no sé dónde. Por eso yo dije que el mejor artista que sacamos fue un artista. Defendió a las madres Plaza de Mayo, defendía a los jubilados. Por eso era... Siempre era incorrecto, porque siempre decía las cosas a los poderosos. No le importó hablar mal de la FIFA. Más identidad que esa, yo no creo que no hay. Por eso, pero somos todo eso los argentinos, ¿no? Somos todo eso. Tenemos esa cosa que es el coraje, ¿no? El coraje es salir a la calle, nosotros salimos a la calle. La calle es una cosa que no existe para nosotros. ¿Ah? Nosotros discutimos en la calle. Cuando hay las grandes discusiones, en toda nuestra historia se discutió en las calles. Desde el velorio de Hipólito Yrigoyen, la muerte de Jorge Newbery, la muerte de Evita, discutimos en la calle. Discutimos en las calles. Esto puede pasar 10 años, 20 años, 50 años. Pero siempre el pueblo está y saca esa chispa que aparece. Hablando de identidad, yo soy del rock, pero también Perdóname. hablando de la identidad, sobre cómo el argentino defiende aquella identidad en los clubes, también se puede mencionar lo que han hecho a fines de los 90 los hinchas de Racing para que no se privatice. Hasta una misa falsa hicimos, ¿viste? Y así un montón de situaciones, a ver, por ejemplo, si vamos al histórico, como usted mencionó al principio, todos los clubes que se llaman, por ejemplo, talleres o los que tienen en su nombre central, están relacionados e identificados con los ferrocarriles. Todos nosotros. Argentino Junior con el partido anarquista o comunista, o sea, estamos marcados por esa identidad y como hablaba el señor el compañero, Maradona es también esa imagen argentina de que no se encerró solo en el fútbol, sino que lo que quería decir lo decía, lo que quería manifestar lo manifestaba, y fue el único que hizo que los argentinos se unieran realmente, porque hasta hay rivalidad entre los minotistas y los bilardistas, pero es parte de nuestra identidad. Sí, Maradona unió en ese momento. Por eso te diga, ¿por qué digo que es el mejor artista? ¿Viste? Porque cada uno dice, bueno, hizo algo que fue imposible. El gol a los ingleses es una obra de arte, no sé, los pintores si podrían pintarlo, pero es una obra de arte. Y esto, bueno, ya que estoy en este lugar, le voy a pedir hasta las autoridades de las universidades, ¿por qué no tenemos dirigentes políticos buenos? ¿Son malos? ¿Son argentinos? ¿No? Estudiaron en la facultad casi todo. ¿Por qué no hay buenos dirigentes? Porque no hay una universidad, más allá de pensamientos que puedan estudiar, que estudien el arte de la conducción. ¿Ustedes vieron alguna materia? Es difícil. Estudiamos licenciado en ciencia política, me parece bien. Eso para gestionar, no para conducir. Necesitamos que las universidades formen las carreras, o por lo menos alguna materia abierta, como le llaman, o de el arte de conducir. Porque la conducción es un arte, también es un oficio, entonces, y después salen los genios, pero Maradona no hubiera salido en otro lugar que no tenga la cultura del fútbol. No es casualidad, no es más allá del genio propio que él tiene o ese don divino que le dio a alguien, a él. Pero esto hay que estudiarlo para formar dirigentes del futuro de cualquier cosa.
No tenemos hoy dirigentes en ningún lugar. Yo estoy muy ligado a los curas villeros y veo los dirigentes que son los obispos, bueno, ni hablemos, son como los dirigentes políticos. Entonces, hay una falta de formación de dirigentes en todo el país y que la universidad podría hacerlo mejor. Es lo que se vio reflejado en las últimas elecciones, que terminó ganando, fueron 3 tercios, pero el que más sacó votos no es una persona que sea genia en conducción, o si conduce o convence por medio de la coerción del odio. Entonces ahí se nota que hay un sector de la política que no supo conducir o convencer a un sector de la sociedad que se sintió sin representación, y eso es peligroso y atenta contra la tranquilidad de la ciudadanía. Hay una sola forma, estudiar la conducción. La conducción tiene elementos que hay que estudiarlo. Y la memoria también. La memoria. Cuando dicen, que por eso empecé hablando que los que creen que el mundo empieza cuando uno llega, ¿no? Y hablé de Heródoto, podríamos hablar de mucho más, ¿viste? De que, y hablé de la cuestión genética con la fuerza de los jóvenes, la sabiduría de los viejos. Cada viejo tiene una sabiduría, escuchen a los abuelos. Vos decís, mi abuelo no fue a la escuela. Y yo tengo mi primer libro, la primera que le dedico, es a mi abuela. Mi abuela, yo no sé si hizo segundo grado en Italia. Mi abuelo se vino, después la volvió a buscar a Italia, que era su novia, y se casaron. Los otros 2 hermanos no hicieron. Digo, esto es una historia familiar que tengo. Pero yo me sentaba con mi abuela, iba a la facultad de Derecho, y me daba lecciones y yo decía, pero ¿cómo yo me escucho de mi profesor estas cosas? Para mí era una sabia, no había hecho segundo grado. Y me hablaba de la geopolítica europea, de Italia, de la guerra. Bueno, yo les pido a ustedes que escuchen a su abuelo, a su padre, no rompan eso, no crean que la tecnología nos tiene que servir para esto, no quedar locos de la tecnología. Entonces así es como fue la radio en los 50, escuchar la radio, ¿no? Me acuerdo que me regalaron la primera Estache que iba y estaba en una cancha y escuchaba el partido de otra cancha, era una cosa fenomenal. Bueno, pero creo que nada va a superar al hombre y a la libertad que ese hombre trae en sí mismo. Siempre que ese hombre esté en comunidad. Si no vive para la comunidad, pasa a lo que yo hablé de los playones, de todo. Víctor, ahí tenemos justo al que nos va a hablar de la radio y de esas anécdotas maravillosas que viene a continuación. Para completar tu participación, agradeciéndote por supuesto una vez más, me gustaría que nos cuentes, vos desde el año 2018 sos fundador y presidente de un club, porque seguramente eso sintetiza el centro de lo que fue tu exposición y la reiteración de los sentidos que estuviste haciendo hasta ahora. Sí, recién le decía todo esto, nosotros somos un grupo de hace 40 años, estamos en este tema, habíamos visto con los polideportivos, con los clubes, que a partir de los 70 no se habían formado clubes. Hubo un gran golpe en la Argentina, no fue un golpe militar para quitar el gobierno que vengan uno por el otro, fue cultural, muy cultural. Y este tema fue. Entonces yo estaba ligado fui director de deporte y me junté con los curavilleros y ellos hablaban del deporte de Don Bosco, le enseñaban, pero trataban con los chicos, pero no tenían esta idea del club como un lugar más de encuentro que además de la capilla. Y yo mismo que había estudiado en los colegios, me acordaba de los colegios secundarios de Don Bosco, que casi no corre en la iglesia, porque vamos después lo hicieron santos, pero cuando él sacó la idea de rescatar los chicos de Italia, de una Italia que estaba
de la calle, él arma una cosa que se llaman los oratorios. Los oratorios servían para 4 cosas. Servían como casa, que era donde estaban, servían como estudio, porque lo hacía estudiar a los chicos ahí adentro de ese oratorio, servían como para la iglesia, lo pastoral, que me enseñaban religión, y servían como recreación. El patio, el famoso patio de los colegios salesianos que está en todo el sur del país. En todo el sur del país lo único que hay son los colegios. Bueno, eso era parte de lo que después fueron los clubes para nosotros en esa ideología. Entonces yo le hablaba a los curas y le decía, tienen que armar clubes. Y me decían, ¿pero a dónde? Si claro, viven en las villas. En las villas no hay espacio, cada uno que pueda hacer una piecita más para que viva el hijo que se va a casar. Bueno, yo les cuento, el club que nosotros armamos, que se llama San Juan Bosco, en la Villa La Cárcova, en José León Suárez, la cancha de básquet es en la iglesia. No quiere decir que está en la iglesia, en la iglesia, donde da misa, locura, se baja una cortina en el altar y es la cancha de básquet. Debe ser única en el mundo. Entonces, pero ellos lograron armar. Hoy hay 70 clubes de cura Milleto, 70, que son lugares, ellos armaron una cosa que se llaman las 3C. Club, colegio, capilla. Club, colegio, capilla. Tienen todo junto. Entonces el chico vive, se cría en un lugar virtuoso. Esto para cualquier religión lo pueden armar, donde el chico está todo el día. ¿Y esto qué elimina? Pues esto lo fueron pensando después, no es que... ¿Qué eliminó? Las otras 3C que tienen hoy los jóvenes de esos lugares. Que es la calle, la cárcel o el cementerio. Es el destino de los otros que la calle en la fogata de la esquina. Es el destino de esos chicos si no los sacamos de ahí. Bueno, esto es un ejemplo, no es... bueno, esto tendría que ser una política en serio en todo el país, rescatando los clubes. Para mí, rescatando los clubes. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por